los últimos 2 meses, efectivamente, lo que ha habido es un agravamiento. Para nosotros es la peor crisis de derechos humanos desde el año 2002, ¿no? Entonces, por eso hemos dado especial relevancia. Sí. Esto, digamos, que había habido 39 muertos desde principios de febrero hasta ahora, pues es muy relevante en materia de violación de derechos humanos, que haya habido más de 2.100 detenidos, de los cuales la mayoría han sido liberados, pero con cargos. Sí. Solamente hasta el 12 de marzo, no sé si posteriormente, pero había solo 66 que fueron liberados sin cargos. Estamos hablando de 120 personas o lesionadas o heridas por armas de fuego o por pelotas de goma, es muy relevante. Que dentro de las personas, de las 550 personas heridas o lesionadas en general, haya habido 180 funcionarios públicos, también es relevante. Por tanto, estamos hablando de un nivel de violación de derechos humanos y de abusos muy fuerte en estos 2 meses. Entonces, por eso es nuestra principal preocupación, es lo que está ocurriendo en estos 2 meses. Una de las conclusiones del informe hablaba que era vital una colaboración tanto de parte del gobierno como de la oposición para evitar una crisis mayor en violación de derechos humanos. ¿Esta crisis mayor de qué estaríamos hablando? Bueno, como bien sabemos, digamos, las crisis de derechos humanos y las violaciones de derechos humanos pueden continuar si hay voluntad de continuarlas. Okay. Entonces, y eso significaría pues, más personas muertas, más personas detenidas, más personas sometidas a torturas o malos tratos. O sea, siendo ya grave la situación, Sí. puede agravarse todavía más. Entonces, para nosotros lo importante es que tanto las declaraciones de autoridades del gobierno como las declaraciones de la oposición política sean en el sentido de que el ámbito común debe ser el respeto al Estado de Derecho y el respeto a las leyes internacionales y a los derechos humanos. Porque ese es el ámbito común que une ambas. Entonces, eso es por eso que es importante que por lo menos primero las declaraciones no echen más gasolina a lo que está ocurriendo. Que, por ejemplo, no haya declaraciones contradictorias, ¿no? Por un lado, el presidente Maduro al principio de las protestas dio unas declaraciones muy positivas indicando que iban a controlar a los grupos armados que estaban actuando, pero posteriormente hacen unas declaraciones diciendo que el gobierno se defiende en la calle, instando a sus simpatizantes a salir a la calle. Bueno, son declaraciones contradictorias que pueden, por un lado, limitar la violencia, por otro lado, exacerbarla. Entonces, a eso es lo que me refiero, que es importante que haya unas declaraciones que un poco congelen lo que está ocurriendo, en el sentido de que se permita el derecho a manifestación pacífica, en el sentido de que no se eche gasolina a lo que está siendo la situación, y después de eso, de que se tranquilice la situación, es necesario que dialoguen. O sea, que se dialogue para llegar, en nuestra opinión, lo que es necesario es un plan nacional de derechos humanos, ¿no? Y luego sí que entramos en detalles. Vale. Además de la postura política o de la ayuda de ambas partes, ¿qué otras medidas se pueden implementar en el país para limitar la violación de los derechos humanos? Bueno, hay 2 medidas, hay medidas de corto plazo y de largo plazo, ¿no? Sobre violaciones de derechos humanos de corto plazo, primero, cualquier persona detenida tenga acceso inmediato a los abogados y sus familias. Esto es una cosa relevante. Y que también los servicios médicos independientes puedan revisar a las personas. O sea, que no solo sea el forense oficial, sino los servicios médicos independientes. O sea, cualquier persona detenida, como ha habido casos de tortura y malos tratos, es importante que haya acceso inmediato a un abogado. Amnistía ha recibido información de que no ha habido acceso inmediato a un abogado. Por tanto, es una medida. Los juicios, o sea, ahora mismo las acusaciones que se están haciendo, muchas de ellas no tienen una base legal internacional definida, ¿no? Son demasiado ambiguos, demasiado genéricas. Okay. Una cuestión de terrorismo es muy genérico. Las acusaciones sobre daño a la patria son muy genéricas. Entonces necesitamos, si realmente se acusa a alguien de algo, tiene que ser con acusaciones establecidas, formales, por parte del Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber derecho a impugnar la legalidad de la detención, el derecho a una defensa adecuada, el derecho a contar con un abogado en todas las etapas de los procedimientos. O sea, hay una serie de medidas que ya se pueden tomar, que están dentro de la Constitución del 99, que se pueden tomar ya para garantizar que las violaciones de derechos humanos no vayan a más. También significa las medidas que se tienen que tomar sobre uso excesivo de la fuerza. Por ejemplo, que la fuerza pública no debería emplear armas de fuego a no ser que su vida esté en riesgo. Por lo tanto, que lo que empleen son medios no letales. O sea, hay una serie de medidas que servirían para reducir la violación de derechos humanos, de corto plazo. Hay una medida de medio plazo, que es el Plan Nacional. En los planes nacionales hay 60 países que tienen planes nacionales de derechos humanos. Son
Planes nacionales, ¿qué significa? Consulta a la sociedad civil, que significa consulta y diálogo con la oposición política y el gobierno. Y que sea un plan nacional que establezca, por ejemplo, cómo se van a respetar todos los derechos humanos o proteger o promover, tanto salud como educación, como vivienda, como libertad de expresión, como reunión. O sea, establecer un plan nacional con metas, con indicadores, con presupuesto, con sistema de consulta, encardinada en el sistema interamericano. Eso debería Venezuela reflexionar sobre su abandono de la Corte Interamericana. O sea, realmente está privando a sus ciudadanos de una protección más por los derechos humanos. Y también el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, que pida asesoramiento a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la elaboración del plan, que es lo que hacen. O sea, hay una serie de medidas que pueden tomar, que eso a medio y largo plazo sería lo que sería más consistente. Que las 82 investigaciones que ha iniciado el Ministerio Público, y que Amnistía habló con el Ministerio Público en una reunión en Ginebra en marzo, lleguen a alguna conclusión. Okay. Se han presentado muchos videos, se han presentado muchas imágenes. La sociedad venezolana, sobre todo a través de redes sociales, ha dado como tratar de dar evidencias de la violación de derechos humanos. Todas estas imágenes, todos estos videos son indicadores o son pruebas de un hecho punible. Sí, y así debería la Fiscalía y el Ministerio Público utilizarlos, por lo menos para aceptarlos o desecharlos. Okay. O sea, nosotros en el caso del Ministerio Público yo creo que es importante reconocer que han abierto sus procedimientos, la mayoría son por casos de torturas, 75 creo que son por casos de torturas. Hay 2 por los 2 primeros muertes que hubo y 2 por homicidios no intencionales. Pero es importante también que las investigaciones vayan más allá, no solo tortura y malos tratos, sino las demás, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, son violaciones de derechos humanos. Entonces el Ministerio Público, nosotros esperamos que pueda abrir para más procedimientos, pero no solo de abrir procedimientos de investigación, sino llegar a un veredicto claro de inocencia y culpabilidad. Actualmente hay 17 miembros de la Fuerza de Seguridad detenidos. Sí. Entonces, primero tiene que haber una acusación cierta para ellos, pero además lo que nos preocupa es que, por ejemplo, la mayoría de los casos de muertes pues no tienen una investigación por violación de derechos humanos. Pareciera que es por delito común. Bueno. Entonces, debe estudiarse muy bien si son por violación de derechos humanos o por delito común, porque al fin y al cabo el Estado también tiene un papel por acción, por omisión o por falta de diligencia en la acción de violación de derechos humanos. Pero yo creo que es positivo, también queremos resaltar que sí que es positivo que el Ministerio Público haya abierto estas investigaciones. Justamente hablando del Ministerio Público, existen grandes dudas sobre la objetividad, por así decirlo, de los organismos de justicia del país. ¿Considera realmente viable que haya juicios imparciales en Venezuela? Bueno, es verdad que hay una dificultad y ha habido una dificultad para garantizar juicios justos en determinadas circunstancias. ¿Es así? Yo prefiero no hacer, digamos... Vamos a ver, aquí hay varias cuestiones que tener en cuenta. Una es que hay unas determinadas leyes que se aplican y que en nuestra opinión tienen determinada falta de garantías en materia de derechos humanos, ¿no? Creo que se llama la Ley de Prevención del Terrorismo, me parece que se llama, voy a ir en concreto, ¿no? Le digo yo, pero o sea, hay una determinada legislación que se puede aplicar que van con condenas de entre 6 y 10 años que son preocupantes. La propia legislación ya de por sí es preocupante. Contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, que es la ley que está ahora mismo y que pesan varios de los cargos entre 6 y 10 años, pues es una ley que en nuestra opinión es muy ambigua y que puede permitir, por lo tanto hay determinadas cuestiones que operan en contra de los detenidos. Okay. Pues la falta a veces del acceso a un abogado, por eso lo importante es proponer medidas que por lo menos aseguren que nos acercamos a la posibilidad de un juicio justo, como hablaba antes, sí, que hay un abogado en todas las partes del proceso, que se permita un médico forense, etc. A medio plazo sería importante poner en marcha una ley de prevención y sanción de la tortura, por ejemplo. O sea, pero efectivamente hay dificultades para un juicio justo, pero no quiero adelantar acontecimientos. Depende de la práctica que se lleve, pero hay dificultades legislativas, hay ambigüedad en los cargos que se imputan y hay dificultades en la defensa. Tampoco quiero obviar estas dificultades para un juicio justo. Hay otro factor importante, habíamos hablado que sí, había personas pertenecientes a las fuerzas policiales detenidas, sin embargo no se hace mención o no se conocen casos sobre personas relacionadas con los grupos paramilitares del gobierno. Me gustaría un poco conocer su valoración sobre esta situación. En nuestro caso, lo que hemos detectado en el informe es que grupos armados
pro gobierno, nosotros lo llamamos así de momento, grupos armados pro gobierno, han cometido abusos, muertes, personas han muerto bajo disparos dentro de grupos armados pro gobierno, y hay dos circunstancias que nos preocupan. Una es que lo han hecho a veces cuando había presencia de fuerza policial y no ha actuado la fuerza policial. Okay. Y dos, efectivamente comparto con usted de que no ha habido ninguna persona investigada que conozcamos por estos casos. Eso es una preocupación, y eso nos lleva a pensar de que cuando hablamos de grupos armados pro gobierno, pues significa que operan con una cierta impunidad de cara a manifestantes. Perfecto. Otro tema que ha sido muy intenso en la sociedad venezolana ha sido el tema de las torturas. Se conoce que hay casos, sin embargo el acceso quizás de parte médica o de especialistas médicos ha sido negado o controlado, y hay como muchas sombras que rodean este caso, de los varios casos que se han registrado de tortura. Un poco también conocer cuál es su valoración de qué está sucediendo en el ámbito de tortura y si son casos reales o, como ha sucedido con algunos dirigentes políticos, que le han restado importancia. No, son casos reales. O sea, la Amnistía Internacional ha comentado decenas de casos de torturas. Okay. Hemos podido poner algunos en el informe, pero otros no han querido declarar. Bueno, han querido declarar, pero no han querido que se haga pública la información. Y para nosotros, además, la mayoría de los casos investigados tenían como objeto castigar a las personas por su participación en manifestaciones o por su supuesta participación, porque había personas que incluso no habían participado. Nosotros hemos detectado casos muy obvios de palizas, de puños, patadas con objeto contundente, cascos, en dos circunstancias. Uno, cuando la persona estaba detenida, y dos, en el momento de la detención, o sea, bajo custodia en el momento de la detención. Se ha obligado a personas a permanecer de rodillas o en pie durante largas horas. Ha habido casos de abuso sexual. Yo también comparto con usted que una de las preocupaciones es que, y por eso es la recomendación, que los detenidos no habrían sido sometidos a exámenes médicos al entrar, o sea, cuando uno entra en un centro de detención, para analizar si fue sometido a malos tratos o no. El primero que hay que pensar es cómo entró, y para eso debe haber un análisis, un examen médico inicial. Y después, obviamente, si hubo malos tratos o cambios en situación médica, debería haber otro informe médico posterior. Ahí no ha habido. Y eso es una irregularidad grave. Tiene que haber habido un examen médico antes de entrar a la detención, y en segundo lugar, algunos de ellos ni siquiera habrían recibido atención médica hasta llegar al juez. Lo cual es otra irregularidad y otra cuestión. Efectivamente, personas incluso que fueron heridas con perdigones o con balas de goma. Todo detenido tiene derecho a que sea examinado por un médico, de carácter independiente. A veces las autoridades crean un marco de oscuridad que dificulta las investigaciones, y un marco de oscuridad es que no hay exámenes médicos. ¿Existen algunas otras trabas que se estén implementando por parte del gobierno para impedir la labor de los defensores de los derechos humanos? Sí, Amnistía ha documentado dentro del informe dos tipos de cuestiones. Uno, los defensores de derechos humanos, por ejemplo, Inti Rodríguez, en el caso de Provea, de una organización local con Provea, pues ha tenido amenazas, intimidaciones por parte de las autoridades, y sobre todo también ha habido ataques a periodistas y medios de comunicación. En este caso estamos hablando de decenas de periodistas que han denunciado a Amnistía Internacional amenazas, hostigamiento, agresiones e incluso detenciones arbitrarias, ¿no? Y los perpetradores son miembros de la fuerza de seguridad que golpean, intimidan y detienen durante algunas horas o confiscan el material fotográfico. Lo curioso de este caso es que también lo hacen sin preguntar, independientemente de que el medio era afín o no era afín al gobierno. Y luego están las restricciones a los medios, ¿no? Por ejemplo, la televisión colombiana de TNN 24 se retiró la lista de programación, y luego está la propia autocensura, que se da cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones empieza a cuestionar la forma en que se están documentando los hechos, y por lo tanto hace como un aviso a navegantes sobre la cobertura, y ahí empieza otra vez la autocensura, ¿no? Por tanto, hay un problema de libertad de expresión referida a medios de comunicación. Obviamente, la libertad de expresión en redes sociales no está afectada, pero sí la de los medios de comunicación. Vimos a la comunidad internacional, sobre todo a la OEA y sobre todo a UNASUR,
que haya un plan nacional, que fomente que haya un plan nacional y que haya un diálogo consentido. Pero ese diálogo consentido tiene que ver, depende mucho de que en este momento se respeten los derechos humanos. Bueno. O sea, es muy difícil que haya diálogo si no hay acceso a abogados a detenidos. Si cada vez que se detiene o que se va a detener a un líder de la oposición, se viola la presunción de inocencia por parte de las autoridades haciendo un llamamiento a que lo detengan. Es que eso viola la presunción de inocencia. Y luego que debe haber cargos reconocibles, o hay cargos reconocibles, y si se le acusa de algún cargo concreto que se pueda defender, o debe ponerse en libertad. Lo que no puede haber es cargos tan genéricos que impiden la defensa. ¿Qué mensaje le llevaría o qué mensaje le transmitiría al presidente Maduro? Nosotros creemos que el presidente Maduro, y así lo hemos dicho públicamente, ha tenido mensajes ambivalentes. Por un lado, mensajes positivos, como decía, de control de los grupos armados pro gobierno, en el sentido de desarmarlos, pero también de que no han sido desarmados y nadie ha sido detenido. Y los otros mensajes de enfrentar las manifestaciones en la calle. Por lo tanto, lo que le pediría tanto al presidente Maduro como a los líderes de la oposición es un mensaje claro. Vamos a hacer lo posible para respetar los derechos humanos, es nuestra obligación como Estado. Sí. Crear estas condiciones que significan acceso a detenidos, se permitan manifestaciones pacíficas sin problemas. Si hay elementos violentos en las manifestaciones, vamos por un lado a aislar esos elementos violentos y proteger el derecho de cualquier circunstancia. Vamos a investigar los hechos, vamos a seguir investigando el Ministerio Público. O sea, el mensaje de que van a respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela. Y a partir de ahí, creo que los líderes de la oposición, su mensaje es: vamos a manifestarnos pacíficamente, no va a haber tiros, no va a haber actos violentos como algunas cuestiones que hemos documentado, como cables de acero, donde, por ejemplo, murió una persona que pasaba por allí. O sea, vamos a intentar facilitar nuestro derecho a la manifestación en el ámbito pacífico. Y yo le pediría a esas dos, que haya un respeto al Estado de Derecho y que las manifestaciones sean de carácter pacífico. Y eso crea un clima que permita el diálogo.